Historia 1. Mi padre ha sido gerente de una estación de metro de tránsito durante 35 años. En este trabajo tiene que haber un gerente de turno en todo momento, por lo que prácticamente ha hecho todos los turnos posibles a lo largo de su carrera, lo que significa que ha hecho una buena cantidad de turnos nocturnos. La mayoría de los trenes estaban completamente vacíos durante toda la noche. Dijo que era la única parte agradable de hacer el turno nocturno. Tiene una serie de historias divertidas y extrañas sobre este turno que contar, pero hay una francamente horrible en la que mi padre acababa de abordar el tren para mudarse a su oficina en otra estación. Estaba solo cuando subió. Eran alrededor de las 3 de la mañana y en la siguiente estación alguien subió. Mi papá lo describe como un hombre blanco, alto y delgado, que vestía una chaqueta gruesa y un gorro. Le disparó a mi papá una mirada rápida antes de sentarse en el rincón más alejado de él. Mi papá dijo que sentía incómodo, ya que el chico seguía mirándolo de vez en cuando. Cuando el tren se detuvo, mi papá se bajó y caminó hasta la puerta de su oficina sin llave, y miró detrás de él. El hombre de la chaqueta estaba caminando a solo 50 pies de distancia. Mi papá entró en su oficina, cerró la puerta con llave y se sentó en su escritorio. 5 minutos después, alguien comenzó a intentar girar el pomo de la puerta. La persona al otro lado se dio cuenta que estaba cerrada y comenzó a tocar suavemente. Mi papá gritó: ¿Quién es? Y se escuchó un Quiero hablar. Le dijo a quien fuera que estaba que se fuera. Mi papá conoció el problema cuando lo vio y tuvo un buen presentimiento. Era el tipo de tren que en un momento como ese estaría completamente vacío. Mi papá le dijo al tipo que se fuera, pero continuó tocando durante unos buenos 5 minutos. Mi papá finalmente abrió las pantallas de las cámaras de seguridad y miró la puerta. La cámara apuntó a la puerta de su oficina y efectivamente, ese era el tipo de hombre que llevaba la chaqueta y el gorro. Coincidentemente, tan pronto como mi padre levantó la cámara, el hombre se alejó. Así que mi padre hizo lo que podía en su trabajo durante aproximadamente media hora en esa oficina antes de salir para tomar el siguiente tren. Revisó la cámara para asegurarse de que el tipo extraño no estuviera allí. Cerró con llave y bajó las escaleras hasta el andén del tren, donde se subió de inmediato. Miró por la ventana y vio al chico de antes bajando las escaleras hasta el andén y luego subió al tren en el mismo vagón que mi papá. Se sentó en el lado opuesto, unos asientos a la derecha. Mi papá trató de mirar hacia otro lado y pretender no notarlo, pero sabía que el tipo lo estaba mirando. En un momento se rindió y le devolvió la mirada, asintiendo levemente, sonriendo y haciendo algún tipo de intento de tregua antes de apartar la mirada nuevamente. El hombre miró a mi papá durante todo el viaje hasta la siguiente estación, pero mi papá nunca lo miró después de la primera vez. Ahora te preguntarás por qué no intentó obligar al tipo a retroceder. A pesar del tamaño intimidante de mi padre, siempre ha sido un completo osito de peluche, sin ladridos ni mordiscos, y además dice que ese tipo pudiera estar armado y que un pequeño movimiento pudiera provocar su muerte. Cuando el tren se detuvo en la estación, mi papá prácticamente corrió todo el camino de regreso a las calles, mirando constantemente por encima del hombro. Y sí, el hombre del tren lo estaba siguiendo. Papá tuvo que encontrar el primer edificio público aún abierto para intentar escapar. Encontró un Wendy's que estaba abierto y entró. Se sentó y observó cómo el tipo que lo seguía caminaba hacia la ventana. Se detuvo y miró a mi papá a través del vidrio durante aproximadamente 10 minutos.
Segundos antes de darse la vuelta y cruzar la calle y luego bajar las escaleras, mi papá dijo que comió, esperó un poco más y luego salió del Wendy's para llegar a su tercera y última estación para pasar la noche. La parte más aterradora fue cuando mi papá estaba en su tercera oficina. Estaba revisando las cámaras de seguridad por la paranoia de la situación. Captó al tipo del tren caminando afuera a solo unos 10 metros de su oficina. Luego se detuvo, miró a la cámara y, según mi padre, literalmente se quedó paralizado y se quedó mirando fijamente por unos minutos. Cuando finalmente bajó la cabeza, se alejó de la estación para no ser visto nunca más por mi papá. Mi papá no sabe si lo siguieron después de salir del Wendy's, pero eso no tendría sentido. El tipo estaba claramente perturbado, posiblemente sin hogar y siendo peligroso. Y quién sabe lo que realmente quería con mi padre. Historia 2. Mis 3 amigos y yo estábamos en Nueva York alrededor de Navidad y finalmente decidimos irnos a las 2 de la mañana. El primer tren que pudimos tomar, y como era de esperar, estaba vacío. Ya estábamos bastante sobrios. Entonces, hubo una conmoción repentina en el vagón de al lado. Habíamos mirado a través del cristal entre los vagones y había 2 hombres encapuchados, tal vez adolescentes. Estaban parados odiosamente cerca de una mujer sentada en uno de los asientos que gritaba pidiendo ayuda. Sugerí que fuéramos y les pateáramos el trasero, pero cuando un amigo y yo miramos más de cerca, vimos que estaban armados con pistolas. Empujé a todos mis amigos a llegar al siguiente vagón, lejos de los hombres armados. Miré hacia atrás y vi a uno de los hombres apuntándonos antes de comenzar a seguirnos. Pasamos por al menos 3 vagones diferentes con los hombres siguiéndonos antes de que el tren finalmente se detuviera en la siguiente estación. Todos corrimos a través de las estaciones antiguas al lugar más cercano donde pudiéramos escondernos. Me separé de mis amigos, así que fui a esconderme detrás de un bote de basura. Podía escuchar los zapatos de mis perseguidores golpeando los pisos de baldosa, así que supe que no tenía tiempo para encontrar un mejor escondite. Miré por la abertura en la parte superior del contenedor. Podía verlos mejor ahora. Uno era negro, el otro era indio, y ambos parecían muy jóvenes. Estaba seguro de que solo estaban tratando de robarnos, hasta que escuché uno de ellos decir: Si los encuentras, mátalos. Espero que entiendas por qué casi delato mi posición en reacción al escuchar esto, y casi tiro el contenedor de basura conmigo cuando volví a taparlo. Tampoco lo considero un milagro. Uno de ellos me miró pero abandonaron el área. Me di cuenta de que no tenían sus armas en la mano en ese momento. Corrí en dirección opuesta a los dos y rápidamente atrapé a mis amigos que me estaban saludando desde detrás de un gran poste. Me cubrí con ellos detrás de otro poste no lejos de ese y esperamos todo el tiempo que creímos necesario. Sin embargo, el gran shock de la historia fue cuando vislumbramos a la mujer del tren que pensamos que estaba siendo amenazada por los 2 hombres que caminaban hacia allí en dirección a los hombres y luego gritando algo como: ¿Dónde están? No me digas que no los atraparon. Los 2 hombres reaparecieron más allá de una esquina caminando hacia la mujer. El resto de lo que dijeron fue demasiado bajo. Para continuar, bajaron las escaleras hasta los andenes y, como supimos, esperaron a que otro tren volviera para ejecutar su trampa. Al menos llamamos a la policía e informamos lo que estaba pasando, pero no tengo idea de si alguna vez los atraparon. Historia 3. Mi nombre es Dani. Tengo 22 años y esta fue la experiencia más horrible de mi vida. Vivo y trabajo en la ciudad de Nueva York, pero no tengo auto, así que mi principal medio de transporte es el metro. Un sábado por la noche estaba de camino a casa después de una fiesta en medio de la noche. Hacía esto cada 2 fines de semana.
así que estaba completamente bien tomando el tren solo por la noche, bajando las escaleras y entrando al metro sin un alma a la vista. Siempre era un poco escalofriante. Esta estación específica estaba muy espaciada mientras caminaba. Casi podía sentir como si me estuvieran observando o siguiendo, junto con el ocasional sonido tipo de explosión que se emitía desde un lugar desconocido. Llegué temprano a los trenes, así que me senté en un banco y esperé. Esto es algo sacado directamente de una película de terror. Escuché esta frase exacta por aquí. ¡Hey! ¡Por aquí, amigo! Había alguien parado en las vías dentro del túnel, asomando la cabeza y mirándome. Era un hombre de aspecto sucio, diría yo. Tenía poco más de 40 años y me dio una sonrisa. Una horrible sonrisa amarilla a la que le faltaban al menos 3 dientes. Y me di cuenta de que incluso desde donde estaba sentado, hice lo mejor que pude para no prestarle atención. Pero él no se iba. Allí se reía desde el interior del túnel y luego otro hombre de aspecto repugnante asomó la cara también. Este hombre también me dio una sonrisa desagradable antes de decirme que pasara el rato con ellos en el túnel. Me miraban, pero ni siquiera me moví. Era como si su vista estuviera fija en mí. Seguí haciendo lo mejor que pude para ignorarlos y simplemente esperar el tren. Noté en mi visión periférica que uno de los hombres se alejó hacia el túnel y regresó momentos después con otra cara. Tuve que mirar de nuevo. Había una tercera cara, pero esta estaba encorvada y sin vida. Parecía como si uno de los hombres estuviera sosteniendo la cara del tipo hacia arriba. El sonido del tren acercándose me sacó como 1000 libras de mis hombros. Me levanté listo para abordar el tren, pero cuando me acerqué al borde del andén, casi vomité al ver que los 2 hombres regresaban al túnel, y el segundo hombre en la parte de atrás sostenía algo con la mano justo delante, como la cabeza de un decapitado. Desaparecieron de la vista hacia el costado del túnel. Cuando el tren se detuvo, me subí al primer vagón con la intención de advertir al conductor, pero después de que salimos de la estación, no quería estar allí ni un segundo más. Cuando el tren comenzó a moverse, vi piernas moviéndose por las escaleras hacia la plataforma, pero eso fue todo. No pude ver quién era, pero mientras el tren avanzaba hacia los túneles, vislumbré a un grupo de hombres encorvados. Me encontré contra la barandilla a centímetros de la ventanilla del tren y todos me miraban directamente. Llamé a la puerta del revisor como un loco, gritando que era una emergencia. Abrió y le expliqué lo que acababa de ver. Le comunicó por radio a alguien a cargo de la estación, así como a otro superior de la compañía que estoy seguro que se encargó de ello, o se comunicó con las autoridades o seguridad correspondientes, lo que sea. Pareció tomar mucho tiempo para que llegara a mi parada, pero cuando lo hizo, prácticamente tuve que saltar en mi camino de alivio. Desde entonces, estuve en una fiesta en casa del mismo amigo, pero me salté esa estación. Decidí que valía la pena tomar la larga caminata hasta la siguiente estación. No sé si a menudo pasan cosas raras en el metro por la noche, y mi experiencia antes de este incidente nunca fue así. Pero después de esta experiencia, creo que debo decir que debes tener mucho cuidado cuando estés en un lugar aislado, como una estación de metro a altas horas de la noche.